De un país de agricultores pobres a convertirse en la segunda economía más importante. ¿Será acaso China quien lidere el nuevo orden mundial? Veamos a continuación, pero antes les invito a que se suscriban al canal. Y sin más que decir, comenzamos. Todos sabemos, China pasó de ser un país de agricultores pobres a un país industrial moderno, como lo es hoy en día. El histórico fundador de la República Popular China, Mao Zedong, había fallecido en 1976, dejando un controvertido legado. Entre ellos, el gran salto adelante de 1958 a 1962, que buscaba transformar la economía agraria del país, pero que provocó una gran hambruna en la que murieron 10 millones de personas. Claro, datos del gobierno, porque datos de fuentes independientes se llegó a contabilizar más o menos unos 45 millones. O también la Revolución Cultural de 1966 a 1976, la campaña de Mao contra los partidarios del capitalismo, que dejó entre centenares de miles y varios millones de fallecidos y que paralizó la economía. Fue en esa situación de pobreza y hambre cuando Deng Xiaoping, entonces el secretario general del gobierno del Partido Comunista de China, propuso un cambio. Deng apostó por las llamadas 4 modernizaciones y por evolucionar hacia una economía en la que el mercado tuviera un protagonismo creciente. Su programa fue ratificado el 18 de diciembre de 1978 por parte del Comité del Partido Comunista Chino, y en él se situó la modernización económica como principal prioridad. En los años posteriores se fueron poniendo en práctica cambios que entonces se consideraron ambiciosos y que salieron adelante pese a la oposición del ala más conservadora del partido. En el sector agrícola, por ejemplo, se abandonó progresivamente el sistema maoísta de la economía rural planificada, lo que permitió incrementar la productividad y sacar a zonas del país de la pobreza, fomentando la migración de la mano de obra hacia las ciudades. También se aflojaron las cadenas del sector privado y por primera vez desde la creación de la República Popular en 1949, el país se abrió a la inversión extranjera. Se crearon zonas económicas especiales, como la ciudad de Shenzhen, que sufrió una increíble transformación y que hoy en día suele describirse como el Silicon Valley chino. Esa apertura al exterior contribuyó a aumentar la capacidad productiva de China y nuevos métodos de gestión. Sus cambios llevaron a que tras un largo proceso China se considerara entrar en la Organización Mundial del Comercio en 2001, lo que abrió definitivamente las puertas a la globalización que tanto ayudó a su auge económico. Y es que en 2008, cuando la crisis financiera mundial estalló y Occidente emprendió la búsqueda de nuevos mercados, China destacó entre ellos, lo que llevó a convertirse en lo que hoy conocemos como la fábrica del mundo. Desde entonces China no ha parado de crecer ni por el coronavirus. Es por este tipo de motivos que muchos piensan que próximamente serán los grandes líderes de la economía mundial. Y sí, China está metido en todas las producciones, prácticamente lideran todo. Si vas a una tienda, a un bazar o a un supermercado, la mayor parte del producto será fabricado en China. Entonces, si China tiene mayor crecimiento, mayor PIB, mayor inversión y es más, poseen hasta más deuda americana, ¿son mejores que Estados Unidos? Pues la verdad es que no. Para empezar, todos los datos que da el país asiático no son del todo confiables, ya que su Banco Central y todas las instituciones están manejadas por el gobierno y por ende por el Partido Comunista. La realidad es que los Estados Unidos son mucho más ricos que China y la diferencia cada vez es más grande, y a pesar de tener un mayor PIB, tenemos que estar conscientes que esto no mide bien los costos y mucho menos la generación de riqueza. El porcentaje de millonarios creados en China con respecto a la población ha aumentado en un 0,5%, mientras que en Estados Unidos un 10%. 1 de cada 10 adultos es millonario en Estados Unidos, según Credit Suisse. La diferencia de riqueza entre estos dos países es de 12 billones de dólares. La razón principal es que China es ineficiente, produce mucho y por eso su PIB es alto. Entonces sus costos son igual de altos. Ellos dependen demasiado de la mano de obra para realizar una tarea. Tienen un número exagerado de personas.
sin tomar en cuenta que parte de la producción se consume intentando satisfacer las necesidades básicas de 1.400 millones de habitantes y del gobierno. Pero aquí está la trampa, que la explicación de por qué las economías como la China o la India son grandes pero pobres. Tomando esto en cuenta, podemos decir que lo que crece en China es la plantilla laboral. Sin embargo, la productividad total apenas representa un 3% de toda la expansión económica. Esto hace a esta economía ineficiente. Como la productividad de China es baja, el gobierno ha tenido que invertir mucho dinero en pago de plantillas y así ha crecido la deuda. Entre 2007 y 2020, la deuda no financiera de China se multiplicó por 3.5 y ha superado a la media de las economías avanzadas. Es así que ahora hay empresas como la Evergrande que se dedicaba a construir pero no a vender, y esto expone a economías que se supone tienen crecimientos como la asiática, una economía llena de fábricas que no necesitan o ciudades fantasmas como el poderío chino. En cambio, Estados Unidos tiene empresas mucho más competitivas y eficientes. La productividad por trabajador es mucho más grande que la de los chinos. En pocas palabras, China crece a lo bruto, sin eficiencia ni rentabilidad, y en cambio Estados Unidos crece menos, pero su gente se hace mucho más rica, y mientras más rico seas, es más fácil mantener el título de superpotencia. Pero déjenme les cuento algo más. Estados Unidos tiene mucho más capital humano que China. El país asiático, solo un 10% de mano de obra tiene un título universitario. En Estados Unidos casi el 50% lo tiene. Y por si fuera poco, el que haya represión y censura en China hace que sus estudiantes y universidades sean de mucho menor calidad. Las universidades e investigadores no pueden revisar datos ni investigaciones, y mucho menos tener libertad de pensamiento. Pero no es todo. China pierde anualmente más de 300.000 trabajadores bien formados, que se van a otros países, y Estados Unidos en cambio recibe 1 millón de trabajadores bien capacitados cada año, incluyendo de China. Y si todo esto no son razones suficientes, pues ahí les va esta. Para empezar, el gasto militar de los Estados Unidos es 3 veces el de China, y a pesar de que los soldados chinos son mucho más baratos, el ejército chino cuenta con 1.2 millones de efectivos más, por lo tanto pagan más salarios, pensiones y manutenciones. Esto quiere decir que China crece en tropas y Estados Unidos crece en armamento, lo cual hace al ejército americano mucho más eficiente. El ejército chino no tiene experiencia en combate y sus entrenamientos son mucho menos útiles, ya que destina el 20% de su tiempo a estudiar la ideología del Partido Comunista y otro 20% a asistir a mítines políticos. Un mundo de diferencia. Ahora, China no se lleva bien con sus vecinos, por lo tanto tiene que utilizar sus tropas para mantener seguras sus fronteras, lo cual es un gasto enorme. Mientras China usa su ejército para mantener el orden de su país, Estados Unidos lo usa para mantener el orden del mundo, por así decirlo. La armada china es la más fuerte de Asia, pero solo representa el 30% de la potencia armada de la zona. El otro 70% lo representan países vecinos que para el mal de China son aliados de Estados Unidos. En diplomacia los americanos le van ganando y de goleada por mucho. Tomando todo esto en cuenta, ¿ustedes creen que Pelosi fue a Taiwán pensando que podría armar una guerra la cual podría perder? Claro que no, y lo siento mucho por aquellos que no les gusta la hegemonía norteamericana. Si deseas dejar tus comentarios, ya sabes que abajo está en la cajita de comentarios que los puedes dejar. Hasta un próximo video.